Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos dice que la guerra muestra que los líderes no han aprendido las lecciones del siglo XX. En el Vaticano, Francisco se reunió con miembros de Anima per il Sociale nei Valori d'Impresa, una asociación italiana que promueve los valores sociales en los negocios. El Papa dijo que a través de crisis pasadas, como la crisis financiera del 2008, hay oportunidades para que los líderes empresariales y políticos implementen nuevas prácticas que promuevan el bien común, aunque no siempre se llevan a cabo. La guerra in corso in Ucraina dimostrano che chi governa le sorti del popolo non ha ancora recepito la lezione delle tragedie del XX secolo. Luego los animó a trabajar para desarrollar prácticas comerciales éticas y evitar futuras crisis como la crisis climática. Se vogliamo che il mondo futuro sia abitabile e degno dell'uomo, bisogna che l'economia sia più libera dal potere della finanza e più creativa nel ricercare forme di produzione orientate a un'ecologia integrale. La asociación fue fundada en 2001 y trabaja con empresas para promover prácticas sociales, económicas y ecológicas sostenibles. El cardenal Czerny regresará a Ucrania a través de la frontera eslovaca. Pocos días después de regresar a Roma, el Vaticano anunció que el cardenal Michael Czerny volvería a Ucrania. No era algo que estaba en su agenda. Do you plan on returning to Ukraine soon? I'll be listening to the next Angelus. De hecho, el cardenal no tenía certeza de que iba a viajar a Ucrania la primera vez hasta que Francisco lo confirmó durante un Ángelus. En esta ocasión el plan no es pasar por Hungría, sino por Eslovaquia, otro país fronterizo con Ucrania. Dirigentes de países vecinos a Rusia y Ucrania se reúnen con el Papa Francisco. Mientras los combates se recrudecen en Ucrania, los dirigentes de los países vecinos acuden a la diplomacia vaticana para que el conflicto con Rusia no se extienda a su territorio. Esta semana, representantes políticos de Letonia y Eslovaquia han visitado al Papa Francisco. Son dos visitas que llevaban meses planeadas, pero que coinciden con este momento crítico. La primera fue del primer ministro eslovaco. Eduard Heger visitó al Papa en agradecimiento por el viaje que hizo en septiembre de 2021 a su país. Le regaló una campana con la imagen de los santos Cirilo y Metodio. El Papa le regaló un bajorrelieve de la Virgen de la Escalera, muy popular en Roma. Tiene al niño Jesús en brazos. Francisco les explicó que al encarnarse en un niño, Dios hizo frágil y necesitado de su madre. A me questo nel mio ufficio mi tocca tanto. Como de costumbre, el Papa les entregó sus principales escritos y el mensaje de la paz para 2022. Che ho firmato così per lei. Por otro lado, el ministro de Exteriores letón, Edgar Rinkēviks, visitó al Papa más tarde. Su país hace frontera con Rusia. Rinkēviks le entregó a Francisco el discurso que leyó durante su visita a Riga en 2018 y una carta del presidente. Por su parte, el Papa Francisco le dio un medallón en el que el ángel de la paz vence al de la guerra. E dice che un mondo di solidarietà e di pace fondato sulla giustizia. Un regalo que le gustó al letón. This is the most appropriate currently under current circumstances. Por último, Francisco se despidió del ministro de Exteriores y le pidió que rezara por él. El sumo pontífice señala las próximas reformas en el derecho penal del Vaticano. El Papa se reunió con juristas del Tribunal Penal Laico del Vaticano para marcar el inicio del nuevo año judicial. Francisco les agradeció su trabajo y señaló las próximas reformas para modernizar el sistema de justicia penal del Vaticano. Ulteriori esigenze di aggiornamento della normativa vaticana, soprattutto nell'ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale, potranno trovare risposta in interventi mirati di riforma che già sono allo studio. En junio, el Papa instituyó un importante cambio en el sistema de justicia del Vaticano, permitiendo que los obispos y cardenales sean procesados por el Tribunal Laico del Vaticano, en lugar de por otros cardenales. Es un ejemplo de los esfuerzos del Papa para desarrollar un sistema legal en el Vaticano que esté a la altura de los tribunales de todo el mundo. Queste riforme che intendono corrispondere da un lato ai parametri sviluppati dalla comunità internazionale in diversi ambiti, come quello economico, e dall'altro
all'esigenza propria della Chiesa di adeguare le sue strutture a uno stile sempre più evangelico. Los comentarios del Papa se producen justo una semana antes de que el cardenal Angelo Becciu suba al estrado en un juicio vaticano en torno a la compra-venta de una propiedad en Londres por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano, en la que se espera que pierda más de 100 millones de euros. El juicio es una prueba de cómo los cambios que el Papa ha implementado hasta ahora pueden hacer que los funcionarios del Vaticano rindan cuentas y puede revelar qué reformas aún deben hacerse. El obispo de Roma nos dice, un drama de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad. El Papa se aventuró a salir del Vaticano para asistir a la misa por el aniversario del 4º centenario de la canonización de los santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila y Felipe Neri, celebrada en la iglesia del Gesù de Roma, la iglesia madre de la Compañía de Jesús. Fue presidida por el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa. En su homilía, el Papa recordó la diversidad de la vida de estos personajes conocidos como los santos de 1622, que fueron declarados santos hace 400 años. I santi che ricordiamo oggi sono stati dei pilastri di comunione. Ci ricordano che in cielo, nonostante le nostre diversità di carattere e di vedute, siamo chiamati a stare insieme. El Papa se refirió a estos santos como modelos de quienes respondieron a las necesidades de su tiempo para servir a los demás y mirar más allá de ellos mismos. Perché segui Gesù, non c'è tempo di dormire, di lasciarsi narcotizzare l'anima, di farsi anestetizzare dal clima di consumistico e individualistico di oggi. Per cui la vita va bene se va bene a me. Un dramma del nostro tempo è chiudere gli occhi sulla realtà e girarsi dall'altra parte. Al final de la misa, un grupo de refugiados entregó al Papa un libro con fotos e historias que comparten la vida de los refugiados que viven en Roma. Y antes de salir, los sacerdotes consagraron una imagen de San Ignacio de Loyola y pidieron la intercesión de todos los santos de 1622 para que les guíen en los próximos 400 años y más allá. Ahora les invitamos a compartir con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 de hoy tenemos una frase que lo resume todo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y para explicar esta conclusión hermosa del Evangelio de hoy, Jesús nos pone el ejemplo de los fariseos, quienes se preocupan por ocupar los primeros puestos en los banquetes y los puestos más importantes en las sinagogas. Hoy el Señor nos pide a todos aquellos que de alguna forma formamos parte de algún liderazgo eclesial, social, político, religioso, etc., a que no pongamos esas cargas en los demás que nosotros no podemos cargar. Somos los primeros en deber dar ese ejemplo de cargar todas esas cargas para que los demás puedan ver que son capaces de hacerlo con nuestro testimonio. En ocasiones hay líderes dentro de las iglesias que imponen reglas que van en contra del amor y de la misericordia. Esas reglas no vienen de parte de Dios. Hay personas que se fijan más en lo que son los legalismos y toda la burocracia, sin importarles que lo más importante es el corazón humilde y sencillo de aquel que busca a Dios. Hoy el llamado es para todos los sacerdotes, los obispos, todos los líderes eclesiales, todos aquellos que ocupamos algún lugar de liderazgo, en que seamos humildes. La mayoría de los colombianos votó por la izquierda. Ampliamos más en la siguiente nota.
Los colombianos participaron el domingo en consultas interpartidistas y definieron en una concurrida votación los candidatos presidenciales de 3 bloques políticos. Gustavo Petro, de la izquierda, Pacto Histórico, obtuvo más de 5 millones de votos, la más alta de la jornada. Es la hora de la victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el Pacto Histórico! El conservador Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, recogió más de 2 millones de votos. Defendemos democracia y libertades, podemos ganar en primera vuelta y derrotar. El centrista Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, logró 1,9 millones de votos, de acuerdo a los datos entregados por la registraduría. Y nosotros vamos a ganar y vamos a reunir a toda esa Colombia, más de 8 millones de personas que no votaron hoy y que van a votar por nosotros en las próximas elecciones. Colombia vivió una jornada electoral marcada por una abstención del casi 60%. También se registraron algunos hechos de violencia y ciberataques a la Registraduría Nacional. El Centro Cibernético está iniciando las acciones legales, en este caso de policía judicial, frente a esa confirmación que nos dio la registraduría. La siguiente cita de los colombianos a las urnas será el 29 de mayo, donde se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Familias ucranianas se reunifican en Guatemala. Volaron miles de kilómetros para huir de la guerra. Ciudadanos ucranianos que residen actualmente en Guatemala por razones de trabajo volvieron a ver a sus esposas e hijos en el país centroamericano, donde esperan permanecer un tiempo con la esperanza de que algún día puedan volver a casa. No sé qué nos espera en el futuro, pero espero que la guerra va a terminar pronto. Vyacheslav Ostrenko viajó hasta Polonia para traer a su esposa y sus hijos. Lloré una semana cada día, hasta cuando mi familia no llegó a Polonia. Es complicado dejar todas casas. Y aunque ahora están resguardados, piensan en quienes siguen en Ucrania. Sus padres y hermanos viven cerca de la frontera con Rusia, donde hay fuerte presencia de soldados rusos. Una bomba grande, 100 metros de casa de mis padres. Rusia dice, se puede salir. Cuando ellos salen, ellas como atacan, matan gente. En Guatemala reciben apoyo del consulado ucraniano y autoridades migratorias les emitieron un pase especial por razones humanitarias que les garantiza su ingreso y estancia legal en el país, porque algunos no tienen pasaporte. Ahora solo esperan que la guerra termine. Eugenia Sagastume, Voz de América. En Guatemala, aquí no hay guerra. Preocupación por posible alza de nuevos casos en Estados Unidos, tras aumento de infecciones en Europa del COVID-19. A pesar de que en Estados Unidos se registran más de 79 millones y medio de personas infectadas por coronavirus en los 2 años de pandemia que han transcurrido, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente. Los casos de COVID-19 cayeron en un 26% en las Américas, con 1,1 millón nuevo de infecciones nuevas notificadas. Las muertes también se redujeron en cerca de un 19%, con cerca de 18,000 muertes notificadas. No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. En marzo se vencía la vigencia del mandato de uso de mascarilla en transporte público, incluyendo para pasajeros en aviones. Esta orden fue extendida al menos hasta el mes de abril. El tapabocas entre los usuarios de este servicio genera opiniones enfrentadas. No me gusta el COVID, es peligroso, pero estoy cansada de la máscara. Mientras las personas sigan contrayendo COVID, creo que todavía es necesario. Mientras tanto, en China persiste el reporte de aumento de casos de Omicron, incluso en niveles superiores a los brotes en Wuhan durante 2020. José Pernalete, Voz de América.
Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Ministerio del Ambiente está promoviendo la campaña denominada Salva Playas para concientizar a la población sobre la contaminación del mar por residuos sólidos. Este último fin de semana, decenas de jóvenes y adultos voluntarios de la capital se hicieron presentes en la playa Agua Dulce con el objetivo de concientizar a la población sobre la contaminación de las playas por residuos sólidos. Los voluntarios se dieron cita desde las 9 de la mañana en la playa Chorrillana para informar a los bañistas sobre la importancia de mantener limpias las playas y mares del Perú, con el fin de conservar la biodiversidad y ecosistemas de las especies marítimas. A través de Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, se dio a conocer el lanzamiento de la campaña denominada Salva Playas, que continuará con las orientaciones educativas dirigidas a todos los bañistas que acudan a las playas de nuestro litoral. El funcionario del ambiente exhortó a la población a presentar una postura más responsable en relación a los ecosistemas marítimos, con el objetivo de no perderlo ni dañarlo, como lo ocurrido con el derrame de petróleo de Repsol, derrame que perjudicó a más de 5.000 personas, quienes usaban los recursos marítimos para solventar su economía. Sumado a ello, el ministro del Ambiente destacó el compromiso de los voluntarios respecto a las labores de educación y limpieza. Continuando con la información, 2 exposiciones sobre el arte tradicional y la cerámica aguajún serán presentadas en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Cerámica aguajún, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y Arte Tradicional, la creatividad en la resiliencia, son las 2 exposiciones de gran importancia para el arte tradicional y ancestral del Perú, que presentará el Ministerio de Cultura en las instalaciones del Museo Nacional de la Cultura Peruana. La exposición sobre la cerámica del pueblo aguajún resalta por encontrarse dentro del mapa del reconocimiento nacional e internacional, ya que fue agregada en diciembre del 2021 en la lista representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. A través de esta exposición se podrán conocer los principales aspectos relacionados a los mitos de origen de la arcilla y alfarería, así como su proceso y características de la producción de la cerámica. Los organizadores han manifestado que esta primera exposición estará disponible desde el 15 de marzo hasta el 18 de mayo. La segunda exposición, denominada Arte Tradicional, la creatividad en la resiliencia, se presentará desde el 15 de marzo hasta el 18 de junio y se dio a conocer que se expondrán las adquisiciones artísticas pertenecientes a las regiones de Ucayali y Loreto, ejemplares que fueron obtenidos mediante el Decreto de Urgencia 058-2020. Los organizadores manifestaron que con estas actividades no solo se quiere llegar a los ciudadanos de Lima, sino que también se continuarán con las exposiciones en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín. Continuando con la información, el Consejo Episcopal Latinoamericano está presentando la segunda edición del subsidio de Cuaresma en 3 idiomas distintos. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha presentado para este tiempo de conversión y recogimiento el segundo subsidio de Cuaresma. Esta segunda entrega llega disponible en 3 idiomas, español, inglés y portugués, y tiene el desafío pastoral de la Asamblea Eclesial, acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con los procesos de reconocimiento y reparación. Al respecto, en el documento de Aparecida número 414 se plantea que se requiere la acción pastoral para acompañar a las víctimas y brindarles acogida y a la vez capacitarlos para que puedan vivir de su trabajo.
Asimismo, el documento apunta a que se deberá ahondar en el esfuerzo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en la que no haya distinción de personas. En esta oportunidad, la invitación es a mostrar lo que somos, y de todo esto tenemos ejemplos en nuestros ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y eclesiásticos. En cuanto a prácticas abusivas, arraigadas y difundidas en la sociedad y en la Iglesia, hay signos alentadores y pasos significativos para poder romper los silencios y encubrimientos. Es el caso de las políticas de prevención para toda la Iglesia, cuidadosamente estudiadas y sabiamente aplicadas en el contexto, que se van focalizando en factores importantes que se ha considerado en la Asamblea Eclesial. Dicta el documento. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. ¿Hacia dónde se encamina la guerra entre Ucrania y Rusia? Veamos qué nos dicen los expertos. El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin daba luz verde a la invasión a Ucrania. La guerra, según los analistas, se está alargando mucho más de lo que pensaba el Kremlin en un primer momento. Después de más de 2 semanas de guerra, crecen las dudas sobre si realmente Rusia tenía la capacidad militar suficiente para llevar a cabo esta ofensiva. La aspiración de poder ocupar todo el territorio ucraniano está bajo signo de interrogación, porque estamos viendo que no ha sido el Blitzkrieg iniciado por Putin, no ha tenido el resultado que le esperaba en el inmediato. Funcionarios de ambos países han mantenido varias reuniones para negociar una salida al conflicto. En la medida en que el Blitzkrieg no ha avanzado con la suficiente rapidez y no ha logrado tomar las principales ciudades, ni sustituir al gobierno de Zelensky o hacer huir al gobierno de Zelensky, se ha visto obligado sí a retroceder para una solución negociada. Pero hasta el momento no ha habido ningún acuerdo. La única solución a corto plazo es que se llegara a un acuerdo auspiciado por quien fuera para tener un cesar el alto el fuego, establecer unas líneas fronterizas que evidentemente no se van a respetar, como ocurre por ejemplo en el Líbano, están todo el día pegándose tiros, pero al menos establecer un protocolo de interacción diplomática y llegar a un acuerdo con Putin, nos guste o no nos guste. Porque si no, dicen los expertos, la situación podría acabar mucho peor, con miles de ucranianos desplazados por este conflicto. Pero tiene que dar sus frutos, porque el otro camino es la guerra abierta. La guerra abierta en la que el pueblo ucraniano ha sufrido muchísimo, se calcula que puede llegar hasta 5 millones de refugiados ucranianos. Los efectos de la guerra, con las tropas rusas avanzando en su ofensiva en Ucrania, ya se están viendo en algunos sectores de la economía global. Los costos de la energía, la estabilidad de los mercados financieros y la exportación de productos agrícolas empiezan a sentir las consecuencias del conflicto. Hay que analizar muy bien qué medidas se toman, porque a lo mejor algunas de ellas pueden ser tan costosas para el que sanciona que las hagan inapropiadas, ¿no? Estados Unidos ha impuesto varios paquetes de sanciones. La última medida ha sido la prohibición a la importación de petróleo y gas ruso. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Y eso ha tenido un impacto directo en los costos del crudo. El precio del petróleo ha alcanzado su valor máximo en 7 años, por encima de los $100 el barril. Ahora, llenar el tanque de gasolina es un auténtico lujo. Que es necesario asumir determinados sacrificios en beneficio de un bien mayor. Y ahí es donde viene la política, ¿no? La política entendida en sentido de pedagogía, de liderazgo y de trasladar a una sociedad que a veces no hay más remedio que asumir sacrificios, porque lo que se está jugando es muchísimo más importante que esos sacrificios.
¿Y Rusia podría tener un plan B para evitar la presión económica por las sanciones? La situación actual, la gente piensa que están perjudicándose a Rusia, pero no ve a largo plazo que quizá Rusia ha pactado ya con China, por ejemplo, la venta de combustibles, la venta de gas, la venta de petróleo, la venta de materias primas o a otros mercados. Por tanto, las sanciones pueden ser muy interesantes, pero quizá no sean lo suficientemente efectivas. Al mismo tiempo, numerosas empresas han abandonado Rusia. Apple, IKEA, Toyota o Visa son algunas de las corporaciones que han anunciado un cese temporal de sus actividades en el país. Dicen que lo hacen como muestra de solidaridad con Ucrania y para expresar su rechazo a lo que está haciendo Putin. Esta guerra que nadie predecía está dejando una gran incertidumbre, sobre todo por el impacto que puede tener no ahora, sino a la... La Universidad Salesiana a la vanguardia en conversión ecológica. Ampliamos más en el siguiente reportaje. Questo progetto di efficientamento energetico dell'intero campus opera a 3 livelli. Il primo riguarda la sostituzione delle centrali termiche con nuovi impianti ad alta efficienza energetica che porteranno a una riduzione del 20% dei consumi. Il secondo intervento consiste nella realizzazione di impianti fotovoltaici, grazie a cui l'università coprirà il 24% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. Da questi 2 interventi deriva un forte abbattimento delle emissioni di CO2 di 232 tonnellate all'anno. Per dare un'idea, è come se piantassimo nel nostro campus ogni anno 580 nuovi alberi. L'enciclica Laudato Si ci ispira in questo progetto, ma anche nella visione complessiva della proposta della nostra università. Lo fa soprattutto perché propone una ecologia integrale, in cui l'attenzione alla natura viene collocata all'interno di uno sguardo esistenziale, più ampio sull'esperienza della vita umana. Così l'ascolto del grido della terra si accompagna con l'ascolto al grido dei poveri per mettersi al loro servizio e allo stesso tempo con la promozione di stili di vita nuovi, innovativi. Per noi la natura non è soltanto un ambiente, è un cosmo, è creazione, è opera delle mani di Dio che porta in sé la traccia di colui che ci ha creato. L'università è da sempre un luogo di formazione per eccellenza, di trasmissione di sapere e anche di innovazione della ricerca. Dunque è molto importante che sia un'università a impegnarsi in questo ambito. Direi fondamentalmente per 2 motivi. Il primo è che i giovani sono molto sensibili alla questione ambientale ed è importante che trovino delle istituzioni che sono al loro fianco non soltanto per dei valori ideali, ma per delle realizzazioni concrete. E il secondo è che noi salesiani siamo in prima linea nell'ambito dell'educazione. Tra le tante reazioni che abbiamo avuto alla presentazione di questo progetto da parte dei giovani della nostra università, mi ha particolarmente colpito quella di Gloria, una ragazza disabile che studia presso di noi. Salendo sul palco, quella sera Gloria ci ha detto: io quando vado in vacanza d'estate uso la mia sedia a rotelle elettrica e ogni volta che bisogna caricare le batterie mi rendo conto che tolgo delle risorse al pianeta. Per questo ho scelto di far installare 2 nuovi apparati fotovoltaici perché anche la mia sedia a rotelle possa essere ricaricata con energia rinnovabile. Mi sembra una testimonianza molto bella che fa vedere anche in una situazione di difficoltà come tutti possiamo contribuire a un nuevo stile di vita e a una nueva mentalidad. Para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de marzo, que es sobre, por una respuesta cristiana
a los retos de la bioética. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.